Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a este nuevo video en el cual, como ya es costumbre, estaré recomendando tres historias donde el protagonista tendrá una segunda oportunidad para redimir sus errores del pasado o vivir la vida que nunca pudo conseguir. Ya sea que sus recuerdos y experiencias vividas regresen a su yo del pasado o simplemente reencarnar en el cuerpo de otra persona en el futuro, como veremos el día de hoy. Sin más, empecemos con el video. Bueno, en el pasado video de este tipo de recomendaciones, el cual si no lo has visto te recomiendo verlo después de este, empiezo recomendando una historia sobre un poderoso mago y simplemente por seguir un poco el hilo, empezaré este video recomendando una historia cuyo protagonista también es un poderoso mago, el cual en esta ocasión, luego de ser derrotado y aprisionado por unas entidades llamadas semidioses, este jura vengarse de ellos, y es aquí donde pasan unos 4000 años y podemos observar como un grupo de sujetos le hacen bullying a un chico de cabello gris, hasta el punto de que este toma la decisión de cometer suicidio. Ahora, es acá donde, por azares del destino, el alma de nuestro protagonista toma en posesión el cuerpo de este chico, lo cual le brinda a este la oportunidad de empezar su camino para cumplir con su venganza contra estas entidades que le quitaron su libertad. Desde las primeras páginas la historia es envolvente y a pesar de que el protagonista es poderoso, tiene que volver a empezar desde cero, limpiando y puliendo su nuevo cuerpo, para así llegar a ser igual o más fuerte de como era hace 4000 años en el pasado. Claro, esto no lo logra de la noche a la mañana, sino mientras transcurre la historia. Mientras esta avanza, nos iremos enterando de varios datos del pasado de nuestro protagonista, antes y después de su ausencia. Gracias a esto, la historia es enriquecida a tal punto de atraparnos en ella aún más. En cuanto a los personajes secundarios, estos cuentan con una gran personalidad y poco a poco nos vamos encariñando con ellos, donde las imágenes o el arte del manga, si por así decirlo, es exquisito a la vista. Ahora, no voy a seguir entrando en detalle, ya que es una historia que básicamente lo tiene todo y creo que debería ser tú el que experimente todos los giros argumentales y revelaciones que ésta nos brinda, al igual que ver la evolución del protagonista en cuanto a su forma de pensar y ver de las cosas. Definitivamente una historia 100% recomendada, si es que eres fan del género. A continuación les traigo una de las historias más recientes que he leído sobre el tema, en el cual al principio su sinopsis no me llamó mucho la atención, y aún así le di una oportunidad, y me encontré con un manga con un arte visual muy bueno y una historia que promete ser por lo mínimo interesante, contando con un carismático protagonista donde el destino le brindó la oportunidad de poder vivir lo que nunca pudo alcanzar en su vida anterior. Ahora, esta historia figura en estas recomendaciones básicamente porque el protagonista, luego de sacrificar su vida para salvar al héroe, que básicamente este juega el papel del típico personaje que representa un muro, el cual el protagonista pretende superar con trabajo duro y perseverancia algún día, pero claro, lastimosamente no llega a cumplir su meta más anhelada, por obvias razones, y antes de morir, este le hace prometer que debe acabar con el rey demonio, y es acá donde nos presenta que reencarnó en uno de los tantos descendientes de su rival, varios años en el futuro. Ahora, lo que me atrapó de la historia fue básicamente el protagonista, y claro, que esta no figura como la típica historia donde el protagonista busca venganza o intenta impedir que ciertos acontecimientos no pasen para evitar o ganar ventaja a su favor, entre otras cosas similares. Entonces, básicamente su objetivo es vivir su vida nueva y ya. Pero claro, mientras la historia avanza, se nos presentan ciertos giros que nos engancha a esta, como por ejemplo el buscar saber el por qué el héroe no cumplió su promesa que le hizo antes de morir. Así, poco a poco, la historia nos presenta ciertos eventos el cual nuestro protagonista debe superar, y esto es algunos de los componentes que tiene que me llevan a recomendarlo. Finalmente tenemos el
que posiblemente sea la historia más difícil de explicar, de cierta forma, ya que esta, desde mi punto de vista, es una mezcla de varios géneros, que si no estás familiarizado un poco con ello, puede que te pierdas en historia, al no entender ciertas palabras y situaciones que se lleguen a presentar. Entre los géneros, si por así decirlo, más remarcados son el género Murin, que yo lo definiría directamente como un género que se centra en las artes marciales, dándoles toques místicos, llegando al punto de otorgar ciertos poderes y habilidades a los que los practican. Ahora, existen muchísimas historias que explotan más este género y lo exploran aún más. Por ende, en un futuro video estaré recomendando algunas de estas historias. Entonces, si no estás suscrito, te invito a hacerlo para que no te vayas a perder estos videos. Continuando con los géneros que maneja esta historia, también maneja el tipo de género cuyo eje principal es la conquista y el proteger a la humanidad de un fenómeno llamado portales o rupturas dimensionales, muy al estilo del manga Soul Leveling, cuya historia es una de las más famosas de este tipo de historias, la cual recomiendo mucho si no lo has leído, y otras como las que permiten a esta historia figurar en este video, que son las reencarnaciones o segundas oportunidades. Bien, más o menos habiendo explicado las bases de la historia desde mi punto de vista, cabe recalcar que aún teniendo conocimiento sobre los géneros antes mencionados, en el transcurso de la historia puede aún así perderte el hilo principal de la misma, ya que a medida que esta avanza se nos van presentando una serie de arcos, unos más extensos que otros, que pueden que nos hagan olvidar la primicia de la historia original, el cual comentaré más adelante. Y esto no es malo del todo, ya que en términos generales las historias variadas que se nos presentan son muy ricas en contenido y en personajes secundarios, que a la final sería muy raro no encariñarse con más de uno, ya que son muy bien desarrollados. Cuando a su primicia y lo que genera que esté en este video es que el protagonista sufre un total de 6 reencarnaciones en varias épocas de la historia de la humanidad, debido a que justo al final de poder estar cerca de cumplir su sueño de ser el más poderoso del mundo Murin, es derrotado por el que parece ser su némesis, que al igual que él reencarnó 6 veces. Claro, nuestro protagonista con cada reencarnación se hace más poderoso e implementa medidas para no ser derrotado de nuevo por su enemigo, pero este siempre encuentra la forma de autodestruirse junto con el protagonista. Ahora, la historia transcurre en sí en un mundo moderno que sufre de la aparición de portales y este tipo de cosas, y es acá donde el protagonista se propone a ir contra su destino y tratar esta vez de no ser derrotado y cumplir sus metas. La primicia es muy sencilla de entender, pero hay ciertos detalles que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo, si no te gustan los personajes OP un tanto cínicos que básicamente nadie les puede hacer frente, esta historia no es para ti, ya que si bien cuenta con varios elementos que la hacen una tremenda historia, que fácilmente nos podemos perder en ella por el mundo que nos presenta, sus personajes secundarios y la gran cantidad de arcos que posee, entre otros factores. Si no te gusta el protagonista, básicamente no te gustará, ya que este juega el papel de un antihéroe a su modo. Y bueno, cada aparición de este en cada situación en la que se involucra es lo mejor de esta historia, desde mi punto de vista, haciendo que este acarree la historia básicamente el 90%. Así que bueno, ya están advertidos, pero en conclusión es una excelente historia. Bueno, finalmente espero que este video te haya gustado al punto de querer suscribirte a mi canal y dejar tu like. Te recomiendo checar mis pasados videos, puedes que encuentres algo que te guste o llame la atención. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.